muchas gracias a todos por su interés en estos temas de salud. Esta es una jornada que la vamos a dedicar precisamente a la salud. Y a continuación vamos a invitar a los participantes de este foro. De hecho, sí, Aleida, por favor, toma asiento en cualquiera de los sofás que tú tienes de enfrente. A quien acaban ustedes de escuchar, la represento para quienes se incorporan a partir de estos minutos. Aleida Rueda es periodista científica mexicana, fundadora y parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y también es comunicadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento quiero invitar también a pasar al frente a Diana Vega. Ella es médico general por la Universidad Central del Ecuador, médico pediatra por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en docencia universitaria por la Universidad Europea del Atlántico y por UNINI de México. Trabaja en el área de pediatría del Hospital General Docente Calderón. Su vocación siempre ha sido el bienestar de los niños. Fuerte aplauso para Diana y gracias por venir. Y nuestro tercer invitado que nos acompaña en este foro, Esteban Ortiz Prado, le invitamos a pasar al frente. Es médico y salubrista, investigador ecuatoriano, profesor de la Universidad de las Américas, UDLA, y líder del grupo One Health. Su trabajo se centra en salud global, salud pública, epidemiología y promoción de salud, con énfasis de enfermedades infecciosas, riesgo cardiovascular y evaluación de políticas sanitarias. Es un reconocido divulgador científico y vale la pena decir, ya lo vamos a desarrollar, que nos dé algunos tips, porque justo el trabajo de la divulgación implica involucrar a los científicos en cambiar un poco su lenguaje para acercarse a la comunidad. Combina su trabajo académico con una activa presencia en medios y redes sociales, siendo una voz influyente en temas de salud. Fuertes los aplausos también para Esteban. Vengan, por favor, el micrófono para las dos. Sí, y acá compartimos con Esteban. Qué gusto. Bien, muchas gracias a todos tres por acompañarnos en este panel. Me voy a presentar yo, de nuevo para quienes se suman al programa. Yo soy Tania Orbe, coordino la carrera de periodismo en la USFQ, pero antes de eso he sido periodista de ciencia y periodista de salud en Ecuador y corresponsal para SciDevNet, que es la red global de ciencia y desarrollo con sede en Londres. Bien, este es un foro en el que queremos hablar cómo enfrentar las teorías conspirativas frente a las vacunas. Me he dado cuenta que hay mucho interés del público, entonces queremos también tener las preguntas del público. Yo les voy a plantear una pregunta en general para que ustedes desarrollen sus ideas en 2 o 3 minutos. Tratemos de hacer estas intervenciones cortas para luego pasar a las preguntas del público, que creo que eso es muy, muy valioso para todos nosotros. Y entonces hacemos una ronda de 15 minutos y dejamos unos 15 minutos para las preguntas del público. Perfecto. Ok, entonces como antecedente, estamos viviendo unos años post pandemia en que la gente no quiere vacunarse, no quiere los refuerzos para COVID, sí, pero también las nuevas generaciones de padres no quieren vacunar a sus hijos. En vacunas que hace 50 años sí, ya existen en los programas de salud pública para enfermedades que ya fueron erradicadas, como el sarampión, la tosferina, ¿sí? O controladas como la fiebre amarilla. Entonces hemos visto rebrotes epidémicos de estas enfermedades debido a la ausencia de vacunas. Y está pasando, por ejemplo, en Ecuador, que los sistemas educativos en las escuelas, para matricular a los niños, las instituciones educativas les piden a los padres el carné de vacunación y les piden a los 5 años y el resto de la vida escolar, es decir, a los 18, aunque se vaya a graduar de bachillerato, presénteme el carnet de vacunas y hay que buscar así no lo tengan, ¿no? Porque tenemos una generación que ha descuidado eso. Entonces, con estos antecedentes, que es el tema de hoy, les quiero preguntar ¿a qué se debe? Empecemos por Esteban, ¿sí? ¿A qué se debe desde el lado médico que tenemos estas nuevas generaciones que olvidaron las vacunas y se dejaron llevar por las teorías conspirativas en contra de las vacunas? Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar aquí, un saludo para todos los estudiantes, profesores y obviamente periodistas. Yo soy un poco, no soy periodista, soy médico, pero me ha tocado estar ahí en el campo del periodismo y obviamente vivimos la pandemia en tiempo real, hicimos muchísima investigación y uno de los problemas principales que enfrentamos fue precisamente la desinformación de la gente.
Y hay muchísimas razones por las cuales la gente se vuelve cada vez más antivacunas. Es decir, hay algunas tendencias en las cuales siguen la misma lógica de desinformación y muchas de las culpas recaen sobre los que hacemos medicina e investigación por precisamente dejar espacios para que personas sin el conocimiento técnico ocupe esos espacios. Entonces, por ejemplo, en el tema del COVID nosotros hicimos, yo creo que tengo 70 publicaciones sobre COVID en el Ecuador, y la última que hicimos fue precisamente sobre el rol que tienen las vacunas versus los infartos de miocardio en el Ecuador. Entonces, una de las razones principales, y aquí hago dos paréntesis, hace 25 años hubo un estudio que fue retractado y que se publicó en una muy buena revista, y obviamente eso posicionó el tema del autismo con las vacunas. Asociaba al vacunarse con los niños, especialmente vacunas de la triple viral, con el autismo. Entonces eso zanjó ya desde ahí una duda para las personas que no reciben la información adecuada. Segundo, ya volviéndonos un poco más a la pandemia, nosotros vivimos algo que inclusive lo llamamos la paradoja de la vacuna, porque acuérdense ustedes las primeras semanas después del arribo de las vacunas al Ecuador, todo mundo se quería vacunar, es decir, queríamos irnos hasta fuera del país para vacunarnos. Entonces la gente se volcó a vacunarse porque confió en ese único instrumento de prevención como las vacunas. ¿Qué pasó después? Vivimos una pandemia en tiempo real y la epidemiología es como estar al borde de un precipicio, y tú cada paso que das tienes que esperar a que se te despliegue el puente. Entonces no puedes adivinar lo que va a pasar. Entonces, claro, salen los primeros resultados y demuestran que la vacuna es efectiva contra la COVID-19. Pero 2 meses después se ve que los títulos de anticuerpos empiezan a bajar. Entonces decimos, ¿saben qué? Hay que poner un segundo refuerzo. Y después vemos que hay que poner un tercer refuerzo. Y después vemos que las variantes cambian todo el tiempo. Entonces sabemos que una variante cambia su estructura genética y la vacuna que me puse hace 2 años ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la gente dice, me he puesto 5 vacunas, ya no me quiero poner la sexta. Y además me dio COVID. ¿Y sabes qué? Le conozco al Pepito que se vacunó, igual se murió. Y mi tía que no se vacunó, ahí está enterita, no le ha pasado nada, ni COVID le ha dado. Entonces, claro, en esa lógica nosotros hemos posicionado el mensaje. Yo me acuerdo en la época justo del dióxido de cloro, que escuchaba cuando llegaba, parte de la culpa de darle la oportunidad a que prácticamente una sustancia venenosa llegue a ser consumida por la gente es porque hemos dado apertura a gente que no tiene la herramienta para demostrar que no funciona. Entonces yo hablaba del agua de piscina en relación al dióxido de cloro, y claro, lo que sabemos ahora es que es una sustancia tóxica. Entonces yo le decía, mira, mi abuelita se tomó dióxido de cloro y se curó, y yo le decía, entonces ahí yo posicioné el encebollado, y me acuerdo claramente porque me dio COVID en los primeros meses de la pandemia. Yo decía, yo me comí un encebollado y también me curé. Entonces claro, la gente relacionaba y dice, mi abuelito se vacunó, a los 2 días se murió. Y yo les hacía la reflexión y decía, mira, se mueren 44 personas al día en el Ecuador por infartos de miocardio. Y una de esas personas pudo haberse vacunado el día de ayer. Entonces la desinformación hizo eso. Para ya resumir y terminar esta parte, en el estudio que nosotros hicimos, el Ecuador batió récords en vacunación a nivel mundial. Vacunamos 450,000 personas en un solo día, el doble que los Estados Unidos si es que hacemos la relación per cápita. Es decir, un esfuerzo enorme de la comunidad científica, de los médicos, del Ministerio de Salud, de las empresas privadas y demás. Si hubiésemos tenido una relación con las vacunas y el infarto, hubiésemos visto un incremento en los casos. Y claro, no hubo un incremento, es más, hubo una protección. ¿Qué es lo que sí encontramos? Que a la gente que le daba COVID moría por infarto. A la gente que moría por infarto moría por COVID. Es decir, había una relación que justificaba el 23% de los infartos en el Ecuador fueron justificados por los casos de COVID y no por la vacuna. Entonces, en esa lógica, las corrientes antivacunas utilizan esta información para posicionar mensajes en donde muchas veces, damos espacio a médicos inclusive, porque a ver, el periodista tiene ahí también que tener el rol protagónico de saber a quién invita. Entonces yo veía médicos hablando del dióxido de cloro en medios de comunicación y en la Asamblea Nacional. Y yo decía, ¿por qué no nos invitaron a nosotros que tenemos la ciencia por detrás para hablar del mismo tema? Entonces, claro, cuando tú invitas a un médico que valide el uso de dióxido de cloro, la gente escucha y dice, si un médico dice, pues funciona. O un médico, ustedes pregunten, yo soy médico y mis colegas muchas veces algunos dicen, oye, es que realmente la vacuna esa era terrible, causaba infartos, yo he visto un incremento de miocarditis desde la pandemia, entonces no, la vacuna no es buena. Que un médico diga eso invalida
lo que todo el esfuerzo que nosotros hacemos desde la evidencia. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hablar, pero esa es un poquito como que mi reflexión inicial para este tema, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Esteban, por ese inicio y también por sentar las bases de la divulgación de cómo se deben abordar este tipo de temas. Ahora quisiera dar la palabra a Diana, porque desde la pediatría ella nos puede comentar precisamente cómo ha manejado las consultas con padres de familia, con los niños en hospital público, además, y cómo se ha generado esta desinformación post pandemia. Adelante, Diana. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que la base de los movimientos antivacunas es algo que escuché hace un momento y me gustó mucho, es la falta de comunicación, que a veces todos los médicos no podemos hacerlo, no tenemos las herramientas, no sabemos, no nos involucramos con la tecnología y todo, y también la falta de humanidad. Creo que, al menos como pediatra, uno intenta ponerse en el lado de los papás y ver, ok, los papás van a hacer todo lo posible para que su hijo tenga lo mejor. Entonces van a tratar de investigar, van a tratar de ver, especialmente esto de las vacunas ha sido muy complicado porque sí, hay muchas tendencias, influencers, médicos también, medios de comunicación que dicen sí, salió esta vacuna, la vacuna le va a dar muchos efectos adversos, no le va a proteger, igual va a tener la enfermedad y no es así. Entonces aquí viene el rol del médico que también, como me gustó, debe tener ayuda para comunicar adecuadamente y de forma concisa, de forma que se pueda entender a la comunidad que las vacunas son un medio que hace siglos ya están en nuestro ámbito social, que desde el siglo XVIII, XIX, que empezaron a ser fabricadas, tuvieron estas teorías, tuvieron esta negativa de la sociedad, primero religiosa, luego también que la vacuna de la viruela, siempre, al menos en el siglo XVIII, se decía que nos iba a transformar en vacas. Entonces, la verdad es que es la forma de comunicación de la evidencia que se llega. Individualizar la comunicación, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos mucha interculturalidad, tenemos muchas creencias y hay que abordarlo desde ahí. Hay que establecer que las vacunas no es una protección 100%, nada lo es, ¿sí? Pero que los riesgos que se corren sin la vacuna son muchos mayores. Justamente nosotros hemos tenido, yo trabajo en el área de cuidados intensivos de un hospital público, en donde post pandemia tuvimos muchos casos en que las mamás no los habían vacunado por miedo a salir a vacunar. Entonces, miedo a salir a la casa, la vacuna también escaseó, las vacunas escasearon por la prioridad de la vacuna de COVID y el riesgo de la enfermedad, o sea, es mucho mayor. Recibimos muchas mamás con niños a los cuales había que hacerle una resección parcial de pulmón por una neumonía, por el estreptococo, que es una inmunoprevenible, ¿sí? Es decir, que se puede prevenir con la vacuna. Entonces decían, bueno, pero las vacunas igual le dio COVID, igual le da influenza. Sí, pero no le lleva a la muerte, no, o sea, el rol de la vacuna es bajar esa intensidad de enfermedad e incluso erradicarla. Humanizar e individualizar, porque todos los humanos e individuos, toditas la clase de culturas, interculturalidad, formas de vida, formas de alimentación, hace que nuestro sistema inmune sea diferente. Entonces, todo eso debería comunicarse basados en la evidencia científica. El artículo que describió el doctor que se descartó casi 10 años después de su publicación, tenía una muestra muy pequeña de 12 casos. Ver qué tipo de artículos leemos, como decíamos, interesarnos en saber cómo leer un artículo y hacerlo válido. Y creo que nuestro error, también como médicos, creo, me pongo porque la verdad es que entre el trabajo, entre la vida diaria y tratar de aprender lo que ustedes son expertos, comunicar estas cosas es muy difícil y permitir de que otros que tienen esa capacidad de comunicación lo comuniquen de forma errónea. Sí, muchas gracias, Diana. Y precisamente ahora vamos a pasar con Aleida, que como periodista de ciencia y de salud, que ha abordado esto durante ya varios años, que nos cuente cómo ella valida las fuentes, ¿sí? Cómo sabes a quién entrevistar y a quién no, a quién dejar de lado, qué papers leer y cómo has enfrentado también esto en tus coberturas en tu país. Sí, bueno, un poco quería responder tantito a la pregunta anterior, Tania, porque creo que el asunto de estas, pues, emergencia de nuevas enfermedades, bueno, de
enfermedades que ya conocíamos, pero que están regresando, y esta tendencia a la no vacunación es uno de esos temas que nos muestra que la medicina no es suficiente, no puede sola, que hay que abordarlo desde múltiples disciplinas. O sea, necesitamos aquí a las personas de la sociología, a las personas de la psicología, a las personas de las ciencias del comportamiento, ¿no? O sea, necesitamos equipos interdisciplinarios que nos ayuden a entender exactamente cuáles son las causas. Y quería traer a colación un artículo, un paper que salió en el 2018, que justamente hacía una encuesta, hizo una encuesta a más de 5,000 personas de 24 países para preguntar por qué no se vacunaban, ¿no? O sea, cuál era la razón. Y lo que encuentran, lo que concluyen es básicamente la evidencia científica, mostrar la evidencia científica no basta. ¿Por qué? Porque las decisiones no se basan únicamente, como ya lo había dicho, en una sola causa, sino que están relacionadas a veces con tus intereses particulares, con tus fobias, con tus filias también. Ahí en el artículo decía, esto se relaciona, por ejemplo, con personas que son muy individualistas, por ejemplo, y que les gusta llevar la contraria, ¿no? Hay un goce en llevar la contraria, y cuando tú les quitas eso, cuando tú les dices, no, eso no es cierto, eso no tiene evidencia científica, pierden un poco de su identidad. Entonces es por eso tan difícil, ¿no? Convencer a una persona de lo contrario, porque les estás quitando parte de su identidad opositora, rebelde, ¿no? Entonces creo que también en esta lucha, digamos, por la vacunación, creo que tiene que haber estos equipos que se encarguen de entender esas situaciones y de construir campañas de comunicación ad hoc, ¿no? Y no simplemente decir vacúnate porque es bueno, sino que realmente emerja esta complejidad para que el mensaje sea mucho más eficaz, ¿no? En mi caso, lo que usualmente hago es descartar las fuentes estas fuentes, no sé si hay así, y perdón si estoy ofendiendo a alguien, pero fuentes que hablan de todo, ¿no? O sea, fuentes que no son especialistas en el área de la que voy a hablar, ¿no? O sea, pasa mucho que estoy hablando de un tema de epidemiología y en muchos medios llega el biólogo evolucionista, ¿no? Porque es mediático, porque ya se sabe que habla muy bien. Entonces aparecen los medios de comunicación y los medios lo eligen. De hecho, teníamos un caso, no sé si aquí es famosa, pero teníamos a Julieta Fierro, una gran astrónoma, gran divulgadora de la ciencia, pero que ya aparecía en todas las entrevistas para hablar de temas de reproducción y de envejecimiento y de epidemiología, ¿no? ¿Por qué? Porque era científica, ya, con eso bastaba, ¿no? Entonces creo que hay que saber muy bien cuál es tu historia, cuál es la evidencia de tu historia, de quién escribió ese paper, qué equipos de colegas participaron en ese artículo, y entrevistar a esas personas. Y pasa con bastante frecuencia, lamentablemente, que las personas que firman los papers no necesariamente hicieron una investigación. Quienes lo hacen son los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de postdoctorado, ¿no? Las personas que tienen la información a primera mano. Entonces, una cosa que yo siempre pregunto es, ¿quién hizo la investigación? ¿Quién sabe específicamente de lo que a mí me interesa? Por ejemplo, metodología. Por ejemplo, interpretación de datos. ¿Quién es la persona más capaz dentro del equipo de investigación para hablarme de esto? Y segundo, mujeres. Creo que también tenemos ahí una deuda con las fuentes científicas mujeres que lamentablemente cuando yo las pido siempre es como, no, yo no sé tanto como mi colega masculino, y entonces trato un poco de hacer un trabajo de convencimiento porque necesitamos tener fuentes mujeres científicas. Entonces, bueno, es mucho más complejo que eso, pero quería dar ahí unos tips. Sí, gracias a Leida por esa introducción. De hecho, podríamos hacer otro foro y otro congreso solamente sobre la discriminación de género en el periodismo y en muchas otras profesiones donde las mujeres no aparecen, no firman, en los papers no firman, ¿sí? Pueden haber hecho la investigación, ser parte de los equipos, pero no los firman. Bien, para continuar con esta segunda ronda, y de ahí sí vamos a las preguntas del público, ¿sí? Quisiera en este momento también que nos aporten sobre
hacer en buenas prácticas. Entonces, desde el lado de la medicina con Esteban, sí, tú que ya eres conocido por la divulgación, de hecho, eres una persona mediática, ¿sí? ¿Qué recomendaciones haces y por qué te das ese tiempo? Yo, como periodista, cuando me he acercado a muchos médicos, científicos, y obviamente no voy a decir nombres, ¿sí? Muchos de ellos me han dicho, yo no tengo tiempo para darle una entrevista, ¿sí? Y si usted quiere saber de mi investigación, búsqueme en Google y ahí va a encontrar mis papers. Entonces, hay que partir también de la noción de que un periodista no tiene ese conocimiento científico con lo cual se forma un pediatra, un epidemiólogo, un investigador en cada uno de esos campos, ¿no? Y necesitamos nosotros que nos expliquen, ¿sí? De la misma manera que debemos prepararnos para las entrevistas, para entender esa complejidad, ¿sí? Por más que nos especialicemos incluso en periodismo de ciencia. Entonces, ¿por qué tú rompiste, digamos, que ese esquema, ese parámetro, ese círculo cerrado de la investigación científica, y qué recomendaciones das también a otros colegas para que eso se siga haciendo así? O sea, regar la divulgación como una cadena de valor en la cultura científica. Bueno, creo que, a ver, es importante, y yo creo que uno nace un poco con el don de comunicar. Mi mamá me decía de niño, el diputado, me decía porque hablaba todo el día y sin parar. Entonces creo que me ha gustado hablar siempre, y ese es un tema que lamentablemente en la universidad donde nosotros nos formamos no había cátedra para comunicar, y los médicos somos pésimos comunicadores en general. Es decir, al paciente muchas veces se le comunica o muy técnicamente, y el paciente, por miedo a no entender nada, pasa a la siguiente. Entonces, en esa lógica, yo siempre tuve el interés de divulgar, pero un poco desde el hobby. Me gustaba comunicar. Entonces yo desde hace, ¿qué será? Desde el 2012, yo tenía mi blog y tenía por ahí algunas páginas de YouTube y hacía un poquito de contenido, pero realmente con el interés de a ver quién me escuchaba y quién no. Nunca lo tomé tan en serio como cuando tal vez 2013, 2014 empecé ya a tener un interés mucho más marcado por la salud pública. Entonces, al tener un interés marcado por la salud pública, entendí el rol que tiene la prevención y la promoción de salud, y que la comunicación era clave. Y en el Ecuador, parte de los problemas de salud que tenemos es porque no comunicamos en lo absoluto. Es decir, hay tanta gente que se muere y se accidenta por situaciones totalmente prevenibles, y es porque no les damos los insumos comunicacionales. Entonces, en esa lógica, pues me acuerdo claramente que yo participé alguna vez en una consultoría donde me decían que se buscaba a un médico que haga comunicación en radio en el 2015 en Public FM. Y dije, bueno, voy a intentar. Era un programa diario, en vivo, todos los días durante 2 años. Entonces, ahí me di cuenta y dije, qué interesante. Primero, tener el don, porque creo que es parte de la pasión. Tiene que gustarte comunicar. Y claro, yo soy muy ocupado, mi tiempo lo dedico el 95% a hacer investigación, pero la divulgación, como promotor de salud, como un, paladín de la salud pública autoconsiderado, yo creo que es fundamental. Entonces, muchas veces no me daba el tiempo, pero hay que hacerlo. ¿Y cuáles son mis recomendaciones para los periodistas y para la gente que hace esto? 1, tiene que gustarte, y 2, tienes que tratar de profesionalizarte. Porque claro, ahí yo también un poco secundo el tema. Yo prefiero 1000 veces una persona que es apasionada en la comunicación a un profesional que no lo es. Porque al profesional tú no le apasionas, pero en cambio al apasionado tú se le profesionalizas. Entonces, ¿cuál era el problema? Me acuerdo en la pandemia, había un punto, les digo, yo tenía 35 entrevistas diarias, ya no podía más. Mi esposa casi me botó, literal, me dio COVID, me dijo, ve, en 3 meses no regreses y ándate al psicólogo si quieres unas 10 sesiones. Y claro, yo veía, entonces me decían, oye, yo ya priorizaba los medios un poco, que tele le priorizaba la radio y algunas radios sobre otras radios. Y veía que, claro, buscaban los medios otros colegas que tenían, bueno, son plomazos para hablar. Es decir, no sabían hablar. Entonces, no saben hablar, comunican lento, no tienen ánimo, técnicamente, entonces nadie entiende. Y con un mensaje, lo peor de todo, que no es basado en evidencia. Entonces, mi recomendación es, 1, a los médicos, que aquí entiendo que hay pocos médicos, si es que los hay, o a los periodistas, es 1, apasionarse por comunicar. 2, tener su estilo propio, porque otra cosa es, por ejemplo, la autenticidad. Yo veo, y es chistosa la vida cómo da, ¿no? Porque cuando yo vino esto de la pandemia, las primeras críticas que recibí fueron de los colegas médicos. Que este influencer, que esté por aquí, que esté por allá, que hace videos, que es un desocupado, que no sé qué. Y después de unos 4 meses les veía
tratando de hacer lo mismo, bailando frente a un TikTok, así. Entonces yo digo, no hagas lo que a otra persona le queda. Hay un buen colega, el Iván Ortega, no sé si le conocen, hace unos videos crudísimos de ginecología. Entonces yo veo y claro, tiene millones de seguidores, no es mi estilo, no lo voy a imitar. Y él tiene su audiencia y le va muy bien como lo hace. Cada uno tiene que ser auténtico. Entonces yo creo que parte del saber comunicar bien es ser auténtico, y en eso viene pues la forma que tú encuentres del comunicar. Y yo siempre digo, ¿no? Si es que te gusta, ya tienes el 80% de la cosa hecha. Y la segunda cosa, al menos desde mi poca profesionalización en términos comunicacionales, lo excelente es enemigo de lo bueno. Entonces yo hago como salga. Sé que podría tener un equipo por detrás mío haciéndome y produciéndome los videos, pero en mi contexto yo digo, mira, haz el video, haz las cosas como son, ándate. Hay un proceso de aprendizaje que se llama aprender haciendo. Esa ha sido mi forma. Ahora hay especialistas como mis colegas que pueden enseñar al resto de gente, pero yo creo que la primera parte y la única lección es, si no te gusta, piénsalo 2 veces, porque capaz que no te puedes subir en ese tren, aunque deberías. Y segundo, pues cógele el gusto a todo, ¿no? Porque hay que hacerlo. Si no lo haces con pasión, comunicar se ve tan rígido que no vas a llegar a la gente hablándole sobre temas tan básicos como este de la vacuna. Y que, perdón, con esto simplemente ya me callo, porque por eso me decían diputado. Y yo hablaba sobre el tema de la vacuna como un chaleco salvavidas. Yo le decía, estás en el Titanic, hay gente que se pone un chaleco y los 1000 que están en el Titanic nos caemos al mar. Alguien se puede morir, aunque esté con chaleco, pero las probabilidades de que te salves son mucho mayores porque tienes chaleco. Vacúnate. Entonces, en esa lógica hay que buscar mensajes para que la gente entienda, y esa es la parte donde el médico la ve difícil transmitir, desde lo muy técnico a lo muy entendible. Y claro, hay colegas que en cambio de lo muy entendible dejan muy de fuera lo técnico. Entonces es un equilibrio que hay que tener. Gracias, Esteban, sí, por esa intervención de diputado. Exacto. Ahora, para pasar con la intervención de Diana, sí, ella que está en el vínculo con los pacientes, los niños, los padres de familia, además en un hospital público, ¿cómo ha logrado aprender esa forma de comunicar? Porque como ya vimos en las universidades, probablemente nos enseñan esas destrezas, ¿no? Y es el aprender haciendo. Aquí, antes de darte la palabra, te comento que estamos también con adultas mayores, tenemos un grupo del Club de Periodismo de Tumbaco, y ellas, muchas de ellas ya son abuelas, ¿sí? Y viven esto con las nuevas generaciones de sus hijos y sus nietos, ¿no? Entonces, con ellas vamos a continuar el siguiente foro después del coffee break, para que lo tengas en cuenta como tu público. Adelante, Diana. Bueno, primero, la parte de pediatría es muy importante saber que nuestros pacientes sí son los niños, pero nosotros tenemos 2 generaciones de pacientes más, las mamás y las abuelitas, ¿sí? Entonces nosotros, no es que si ustedes le van y le explican al niño, muy probablemente ellos dicen, ok, voy a ser valiente, me voy a vacunar, pero lo va a aceptar. ¿Cómo llegar a los papás, a las abuelitas? ¿Cómo dejar de lado tantos mitos o tantas creencias que ahora los tomamos como mitos con los que nos hemos formado? ¿Sí? Entonces, nuevamente yo digo que la comunicación es individualizar, sí, al paciente para un bien colectivo. Entonces, yo hablo con la persona y si bien es cierto, como decía Esteban, no nos han dado esta formación en la universidad, nosotros nos hemos ido preparando para poder llegar más a los pacientes, siempre y cuando haya, también lo que dijo, el interés, la motivación, el querer hacerlo. El ser médico, si bien es cierto, nos hace querer aprender a diario, no es un ser que lo sabe todo el tiempo, vamos aprendiendo continuamente con la ciencia. Entonces, el aprendizaje que nosotros tomamos hay que ponerlo en entendimiento con la persona que hablamos. Entonces, al hacer el 1 a 1 con la familia, con los papás, con los abuelitos, porque cuando vienen los niños, todos quieren saber qué pasa con el niño, todos quieren el bienestar, a todos les interesa qué va a pasar con ese paciente. Entonces, tratar de enfocarnos, ok, ¿cuál es la realidad de esta familia? ¿Qué es lo que han escuchado? También yo creo que es muy importante, tanto para el periodismo como para los médicos científicos, ser de mente abierta. O sea, no es que nosotros, ok, tenemos la ciencia, tenemos el conocimiento, nos vamos a cerrar a toda creencia o opinión de los pacientes. La idea es saber si esa creencia está basada en qué.
no en experiencias como dice a mi vecino, a mi vecina, mi abuelita me dijo esto, ok, sí, tu abuelita te dijo esto, podemos encasillarlo y llevarlo de esta forma, ¿me entiendes? O sea, el anular por completo las creencias con lo que nosotros hemos crecido tampoco es bueno, es más bien encaminarlo a lo que nosotros sabemos. Para los periodistas y todo, sí, o sea, la verdad es que, no sé si le pasó a Esteban, debe haberle pasado porque es mucho más conocido, pero cuando nos preguntaban a nosotros, especialmente esta parte del COVID, de las vacunas, de todo, y te vienen y te dicen, pero yo en este medio de comunicación escuché esto, pero yo en este medio, ok, ya llega también incluso a un proceso de cansarse, de querer explicar, y eso es lo que debemos evitar, o sea, deben llegar a fuentes, a profesionalizarse y nosotros también a profesionalizarnos en esta parte de la comunicación. Entonces, si yo estoy con una paciente que no me va a entender, que el MRN mensajero, que todo, ok, ¿cómo llego? Como decía Esteban, ok, el chaleco salvavidas, que si es que tú estás en un avión, hay la posibilidad de caerse ese avión y que todos se salven y solo que tú te mueras, igual con las vacunas, o sea, es la misma probabilidad, pero ¿qué vas a querer para tu hijo? ¿Lo vas a querer proteger o vas a querer esperar el desenlace? Entonces, también el hecho de apelar a ese amor fraternal que también tienen las familias. Como nuevamente digo, la medicina se ha deshumanizado bastante, se tiene que volver a humanizar, se tiene que volver a individualizar, pero también es porque muchas personas han perdido ese respeto a diferentes profesiones, a periodistas, a médicos, a científicos, y ahora lamentablemente las redes sociales son de las que mejor los manejan, ¿sí? No de los que más saben. Entonces yo creo que todos debemos ayudarnos para saber cómo comunicar el mensaje correcto. Muchas gracias, Diana. Y vamos a cerrar esta parte con Aleida. Sí, justo comentó Diana cómo impactan las redes sociales, ¿no? No todos los médicos ni los científicos están en las redes sociales, ¿no? De hecho, recientemente China puso un reglamento, sí, que si va a publicar contenido en redes sociales, un influencer debe tener una certificación de un aval académico de que verdad sabe de eso, ¿no? Porque tenemos una ola de desinformación a través. Aleida, para cerrar contigo, nos gustaría que nos des recomendaciones a los periodistas de cómo hacer una entrevista de salud. ¿Qué debe preparar un periodista, sí, para una entrevista, ¿no? Generalmente los científicos se niegan a las entrevistas porque dicen es que ese periodista no sabe, ¿sí? Y además no tiene PhD. Tiene 20 años, no sabe de mi tema. Pero creo que también nosotros como periodistas les aportamos a los científicos para que ellos puedan cambiar su lenguaje. Y ese es un ejercicio que los científicos deben hacer, ¿sí? Deben establecer, a ver, ¿cómo puedo explicar esto mejor? Sí, porque si yo cuento la fórmula, no me van a entender. Y es un ejercicio importante para llegar a la sociedad, que finalmente la ciencia tiene que llegar a la sociedad. Claro. Sí, la entrevista es un arte, la verdad, y en temas de ciencia y salud mucho más. Quizás una de las primeras cosas que recomendaría es nunca llegar sin saber a quién estás entrevistando ni para qué lo estás entrevistando. Y aquí voy a hacer un matiz, porque tenemos que entender también, y probablemente a nuestras generaciones de jóvenes periodistas les tocará enfrentar eso, los problemas en el sentido laboral que enfrentan los y las periodistas, ¿no? En México al menos hay muchísimas personas dedicadas al periodismo que tienen que cubrir una cosa en la mañana y luego tienen que cubrir una cosa en la siguiente hora y luego tienen que cubrir otra cosa totalmente diferente. Hacen 5, 6, 7 notas al día porque les pagan por día. El número que tenemos hasta hace poco era que les pagaban 100 pesos por nota, que sería $5, ¿no? $5 por nota. Entonces, claro, lo que les interesa es hacerlo rápido y hacerlo mucho, ¿no? En cantidad. Entonces, hay que tomar en cuenta también esas complejidades dentro de la precariedad laboral de las personas periodistas. Aún así, porque si no diríamos, bueno, pues así ya es la vida y entonces no hacemos nada, ¿no? Aún así yo creo que hay que, siempre les digo a mis colegas, en lo que te estás transportando de una entrevista a la siguiente o de un evento a la siguiente, léete un paper.
léete un paper, no, léete un abstract, ¿no? O sea, el resumen del artículo que más, digamos, más citas tiene de la persona que vas a entrevistar. Ya se puede poner en Google Translation, facilísimo, ¿no? Ahora, puede ser que no lo entiendas, porque estamos claros de que va a ser un tema especializado, pero va a haber palabras, va a haber conceptos, va a haber una lectura un poquito más profunda para formular una pregunta. Por ejemplo, si lees un artículo sobre justamente lo que decía los disruptores endocrinos, ¿no? Porque lo tengo mucho porque acabo de publicar un reportaje sobre el maquillaje ilegal, la gran cantidad de maquillaje sin marcas, sin etiqueta y que se vende de forma muy barata en los mercados en toda América Latina y que tiene que ver con estos disruptores. Entonces, en vez de llegar a hacerle la pregunta de ¿y usted a qué se dedica? Por ejemplo, o ¿qué es un disruptor endocrino? Que eso lo puedes encontrar en Wikipedia, básicamente. La pregunta de ¿cuál es la importancia de la endocrinología para pensar en los riesgos que puede tener la salud? ¿Tenemos suficientes endocrinólogos en el país para abordar esta problemática? ¿Falta investigación al respecto? Sí, o sea, simplemente con una pregunta que no habrías sabido de otra forma si no hubieras leído esa lectura rapidísima de un abstract, posiblemente no hubieras llegado a preguntas de una sofisticación un poquito más alta, ¿no? Y a través de eso puedes hacer muchísimas más preguntas. Y lo siguiente, creo que lo que dijo Esteban respecto a las analogías, a las metáforas. Cuando algo te cueste mucho trabajo entender, uno, no le tengas miedo a decir no te estoy entendiendo, ¿no? O sea, siempre mis profesores de entrevista me decían, nunca salgas de una entrevista sin haber entendido lo más importante que a lo que ibas para preguntarle, ¿no? Entonces, si tienes que repetir la pregunta 10 veces, lo siento mucho, le puedes decir, ¿tiene tiempo, por favor, para contestarme una pregunta más o otra vez la misma pregunta? Pueden cambiar la forma de hacer la pregunta para sacar más, pero una cosa que sirve mucho es, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Me puede mostrar con una metáfora, con una analogía? ¿Puede sacar del ámbito médico y hablarme de fútbol? ¿Hablarme de pasteles? ¿Hablarme de, no sé, música? ¿No? O sea, sacar de su contexto técnico la información técnica para hacerla accesible, eso le toca también a los médicos y médicas, y nuestro papel como periodistas es orillarlos a eso, ¿no? Ayúdeme, porque si usted me ayuda a que yo entienda, yo puedo comunicarlo mejor. Entonces es una labor de equipo, la verdad, es un complemento. Sí, muchas gracias a todos tres por sus comentarios, apreciaciones.